Bienvenidos, queridos hermanos, a este noveno encuentro de formación de catequistas del libro Lámpara para mis pasos. Hoy tenemos el encuentro 9, que es el libro de los jueces. El libro comienza con una pequeña introducción. ¿Qué sabes del libro de los jueces? Este libro cuenta la historia del pueblo después de varios años de vivir en la tierra prometida y los problemas a los que enfrentan prácticamente por no ser siempre fieles a nuestro Señor. Y con esta introducción, pues sencillamente vamos a comenzar el libro, que es relativamente corto, es bastante corto este tema, pero que vamos a ver algunas pinceladas de más para que ustedes tengan una idea un poco más amplia. En el libro de los jueces comienza el libro El precio de la infidelidad. El libro de los jueces comienza con la muerte de Josué, así como el libro de Josué comenzó con la muerte de Moisés. Ahora el libro de los jueces comienza con la muerte de Josué y parece que no va a haber alguien comparado a Josué, peor a Moisés. Y se ve el fracaso prácticamente de Israel continuamente. ¿Por qué? Pues porque no han expulsado completamente a los pueblos cananeos, ¿no? Para evitar sobre todo la idolatría. Entonces es bastante perturbador, un poco violento, hay mal liderazgo. No estamos en la época todavía de los reyes, están asentados, pero la situación dentro de esta tierra prometida no es fácil. Es bastante difícil, o sea, los pueblos que todavía no los han logrado sacar, les hacen la guerra, Y entonces los antiguos habitantes que no han sido abandonados, que no abandonaron del todo la tierra, con frecuencia le hacen la vida imposible a las distintas tribus de Israel. Entonces, ¿cuál es el círculo vicioso que se hace en este libro de los jueces? Cuando uno lee el libro de los jueces, se da cuenta que se repite constantemente el mismo ciclo. Los israelitas caen en pecado, sobre todo de idolatría. Eso es lo que a lo largo de estos encuentros hemos venido diciendo. El pueblo no puede tener imágenes de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque todos los pueblos tienen imágenes de Dios, de sus dioses. Y el pueblo de Israel no está exento de caer en la idolatría, de ver ese becerro de oro, esta construcción acá, y decir, de pronto nuestro Dios es así, queremos tocarlo, queremos verlo, queremos estar con Él, postrarnos delante de Él. Esa necesidad de tocar a Dios, que en el fondo nosotros cristianos tenemos esa riqueza de poder tocarlo. Efectivamente, nosotros podemos verlo en Jesucristo. Y entonces caer en el pecado de la idolatría, alejarse de Dios, olvidarse prácticamente de Él. Luego caen en momentos de opresión. Los pueblos que están ahí alrededor de la tierra prometida los oprimen, comienzan a ser castigados prácticamente el pueblo, a ser oprimidos. Luego tratan de arrepentirse. En ese intento de arrepentimiento Dios suscita un liberador, la liberación del pueblo. Con ello consiguen paz algunos años, pero luego voltean sus ojos otra vez hacia el pecado y las consecuencias continúan. Muere el juez, tienen unos años de paz y luego otra vez vuelven. Y es lo mismo, pecado, opresión, arrepentimiento, liberación, paz y así continuamente. Esto se va a tratar el libro de los jueces. Ahora, ¿en qué sentido son jueces? Jueces no prácticamente en el sentido de que son encargados de administrar la justicia, no. Esta imagen que está acá, pues uno piensa jueces, entonces están delante del pueblo para administrar la justicia, no. Sencillamente se trataban de grandes liberadores que ayudaban al pueblo a hacer frente a sus enemigos.
que van a venir unos grandísimos jueces, o sea, muy buenos liberadores y no tan buenos. Me refiero a que la calidad humana pues no era tan buena. Sin embargo, Dios los usa como instrumentos para su propio pueblo. Entonces aquí hay sencillamente una lista de los 12 jueces que van a ir apareciendo a lo largo del libro. Entonces está Otoniel, Ahod, Samgar, Débora y luego Gedeón. Aquí es muy bonita, es una historia muy vocacional en el sentido de que hoy en día se la usa mucho para precisamente esa llamada de Dios a los jóvenes. Cómo Dios elige a uno que se considera pequeño y le dice, no, tú vas a estar conmigo, tú vas a liberar a mi pueblo. Y entonces hay un diálogo, ¿no?, que en el fondo implica una confianza a Dios. Por 2 veces Gedeón le dice a Dios, pues mira, para saber si esto es verdad, lo que tú me has llamado, entonces le pide 2 veces una prueba y Dios se la concede. Y luego, para que Gedeón se dé cuenta de que es Dios el que va a actuar, el que va a ganar y el que va a pelear, en la cabeza de Gedeón están miles, ¿no?, 30,000 soldados, y el Señor le dice, no, son muchos, quédate con 300, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que delante de la magnitud de la tremenda batalla que se habían armado los otros, que le iban a hacer la guerra a los israelitas, se vea de que no es precisamente la fuerza humana, sino la creatividad de Dios, la mano de Dios. Es Dios que viene a liberar a su pueblo, pero necesita instrumentos. Y así, y aquí se ve la opresión que tuvieron y los tiempos de paz en los que esos jueces alcanzaron para el pueblo de Israel. Entre la lista está Jefté, Elón, Abdón y Sansón, ¿no? Terminan con el famoso Sansón, que a continuación vamos a ver que no tenía una vida muy ejemplar, que digamos. Entonces, aquí hay unas imágenes tomadas de un video que muestran así a grandes rasgos que en este intento de Dios salvar a su pueblo, por petición del pueblo también, van a haber unos jueces bastante buenos, como dice Otoniel, Ahod y Débora, que vienen a hacer el compromiso que Dios se había propuesto con su propio pueblo. Y luego vendrán unos buenos, en los que habíamos dicho Gedeón, pero que va a terminar mal después. Dice la Escritura que unos compañeros israelitas que no le ayudaron, los pasó a cuchillo, ¿no?, los mató. Y luego dice que con el oro que se habían conquistado se hizo pues un ídolo. Y entonces, claro, terminan olvidándose de Dios. El Espíritu de Dios efectivamente dice que está sobre cada juez, pero que poco a poco pues se van olvidando, se van apoyando en sus propias fuerzas. Y luego hay unos malos, ¿no? Dice un Jefté, por ejemplo, ¿no?, un juez que lo van a buscar, que era un matón de la montaña, pero sin embargo Dios está comprometido con su pueblo y todos estos movimientos de ir a buscar a un tipo que libere al pueblo, que si bien no tenía pues ese amor por Dios, sin embargo es instrumento de su pueblo, es instrumento de Dios. Y ahí al final dice que Jefté pues tenía todavía muy apegado esa cultura de los pueblos paganos, que iba a sacrificar a su propia hija. Y bueno, Israel ya no conoce el carácter de su propio Dios. Dice que hay aún peores jueces, como Sansón, que es el último, ¿no? Se decía que era promiscuo, violento, arrogante, y va a terminar su vida en esa tragedia tremenda junto con muchos filisteos. Y entonces uno podría decir, ¿y qué de bueno tiene este libro, no? Entonces,
sin duda que quien lo escribió, podemos sacar algunas consecuencias. Como un objetivo principal, ¿no?, de Dios es salvar a su pueblo. O sea, Dios que se compromete en ese salvar a su pueblo, de estar con su pueblo, a pesar de la fragilidad de sus instrumentos. O sea, Dios no es que cuenta con gente súper preparada, no, sino con gente a veces desastrosa, gente que no lleva una vida buena. Pero sin embargo uno ve también la mano de Dios, la providencia, cosas que nosotros no calculamos. Uno dice, este Jefté, ¿qué puede hacer de bueno? Sin embargo, pues trajo un poco de paz al pueblo y luego pues pasó lo que pasó. Pero dice la Escritura que el Espíritu de Dios estaba con ellos y luego los abandona y van al siguiente juez, y así y el Espíritu de Dios obra a través de ellos. Sin embargo, son contadas. ¿Para qué? Para que sirvan de experiencia de las consecuencias de alejarse de Dios. El pueblo de Israel, en esta historia de salvación, en esta historia de revelación de Dios hacia su pueblo, que lo ha llamado, que lo ha constituido, que lo ha formado, están estas experiencias así también catastróficas, terribles, para decirnos que en el fondo tampoco debemos asustarnos, que sí, las consecuencias de nuestros pecados, de nuestras rebeldías, de nuestro alejarse de Dios, tienen consecuencias terribles, y eso siempre ha sido a través de la historia y también hoy. Cuando un pueblo entero deja, ¿no?, de conocer a Dios, de seguirle, pues se transforma casi que en una jungla, ¿no?, en un lugar terrible. Y esas consecuencias Dios las permite porque son parte de la vida, ¿no? Y a eso la Escritura por lo general le llama castigo. Hay una certeza: el pueblo necesita ser liberado constantemente. Entonces nace ese deseo de pedirle a Dios un verdadero liberador. El libro termina con esta expresión: no había rey en Israel. Y claro, uno podría pensar, y contando estas cosas, ¿qué esperanza les podría dar? Pues sí, efectivamente esa esperanza de suscitar en el corazón de ellos, primero, que Dios está con ellos, que Dios se ha comprometido a estar con ellos y que Dios prometerá un liberador definitivo. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de los siguientes encuentros, cuando luego de los jueces aparece finalmente Samuel que va a ungir al rey David, que va a ser imagen de Cristo. Entonces, espero que hayamos aprendido un poquito más sobre el libro de los jueces y cómo Dios sigue actuando en su providencia. Dios los bendiga, nos vemos en el siguiente encuentro.